Buenas noches, queridos montaraces. Bienvenidos a una nueva hoguera virtual. Hoy tenemos entre nosotros a un historiador, un escritor como Diego Urbán, que nos va a explicar sus libros, su obra sobre una zona del mundo que actualmente está de plena actualidad, pero como veremos por su historia, la guerra, y en concreto de uno de los participantes en ella o de los sufrientes en ella, lleva muchas décadas en, en este tema. Podemos decir que tres cuartos de siglo después de la primera guerra árabe-israelí, el Próximo Oriente sigue siendo una región en crisis permanente. Años de conflictos e inestabilidad pusieron fin a una época de modernización y esplendor de los países árabes. Entre ellos destacó el Líbano, que en los años 50 y 60 del siglo XX fue un referente de libertad y prosperidad. La onda expansiva del conflicto palestino-israelí exacerbó los problemas internos hasta colapsar el Estado libanés y encender una larga guerra civil. El Líbano se convirtió en el campo de batalla del Próximo Oriente y el laboratorio del terrorismo internacional, donde animales políticos con vis de condottiere, tan hábiles y poliédricos como desprovistos de escrúpulos, como Hafez Assad, Menachem Begin, Yasser Arafat y Bashir y Emael, jugaron una partida con varias barajas. La derecha cristiana, falanges libanesas, Partido Nacional Liberal, etc., formó milicias para enfrentarse a las facciones armadas palestinas e izquierdistas y, posteriormente, a las tropas sirias que habían penetrado en el país, en el Líbano, con el pretexto de detener las hostilidades. Entre 1975 y 1982, las milicias cristianas pasaron de una situación de inferioridad a formar una poderosa fuerza unificada, las fuerzas libanesas, en un proceso tan heroico como a partir de ahora nos contará Diego Urbán, en su libro Las milicias cristianas en el Líbano, en este periodo de 1975-1982. Buenas noches, Diego. Buenas Bienvenido. noches, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación y por invitarme. Y bueno, el libro, o los dos libros, porque forman parte, son dos volúmenes de un mismo libro, pues lo que intenta es hablar o dar algunas pinceladas, porque es un tema muy complejo, es un tema que no es fácil entrar, pero bueno, es una pequeña guía de la historia de las milicias cristianas libanesas en la primera parte de la guerra del Líbano. La guerra del Líbano, bueno, como todo aquel que se acerque, pues, y busque las fechas, que más o menos dura desde 1975 a 1990. Estas son las cifras oficiales. Eh, esta, este libro pues abarca la primera fase de esa guerra, que es de 1975 a 1982, y que digamos que es la época dorada o la época de auge de las milicias cristianas, concretamente una milicia cristiana, la principal, que son las fuerzas libanesas, que como bien has dicho, pues agrupa a varias facciones políticas, como las falanges libanesas, el Partido Nacional Liberal y otras mucho menores. Y, y bueno, el libro empieza pues con lo que, en 1975, con lo que empieza como una guerra civil y acaba en 1962 con lo que ya no es una guerra civil, sino lo que ya es una invasión israelí y además una lucha internacional entre el ejército israelí,
que entra en el Líbano, lucha contra el ejército sirio, lo derrota y luego va a Beirut, entra en Beirut y va por la OLP. O sea que es una guerra es muy complicada de ver. Y bueno, en este libro pues intento arrojar un poquito de luz sobre esta parte de la historia de este país tan complejo y tan pequeño, a pesar de eso, tan complejo como el Líbano. Un punto, Diego, que quisiera comentar, y bueno, pues es el título está dentro del título de los libros, es la existencia de cristianos en esa región. Hay una diversidad cultural, geográfica, pero en concreto Claro. había en el Líbano una sociedad cristiana, maronita, si no me equivoco, con un peso importante dentro de esta sociedad. Este es, ¿desde cuándo se remonta esta presencia? Bueno, los cristianos se remontan desde desde los tiempos de los apóstoles. Los cristianos libaneses, bueno, cuando hablamos de cristianos libaneses abarcamos a muchísimas confesiones. Y, y no solamente católicos, sino también, sobre todo, ortodoxos, o menos. Los ortodoxos en el Líbano son menos que los católicos. No ocurre al revés que en Siria, que donde los ortodoxos son muchos más que los católicos. Y luego, dentro de los católicos, tampoco son católicos latinos. Los católicos latinos son una pequeña parte de los católicos del Líbano. La confesión católica mayoritaria es la de los maronitas. Y como digo, pues esta presencia de los cristianos se remonta a tiempos apostólicos, ¿no? Se remonta a la predicación ya de los primeros apóstoles. De hecho, el occidental, cuando piensa en el Próximo Oriente, pues bueno, actualmente pues pensamos en países desérticos, en una población musulmana, y realmente no es así. El Próximo Oriente es una región muy diversa, una región con una que tampoco es desértica, o sea, tiene una gran parte de desierto, pero hay zonas del Próximo Oriente que son verdaderos vergeles, como sucede con el Líbano. El Líbano, por ejemplo, es un país en el que eh, hay estaciones de esquí y porque la cordillera libanesa corre es a lo largo de la costa, muy cercana a la costa. La zona norte del país casi que está, bueno, prácticamente se junta con el mar y, y en esa zona pues uno encuentra paisajes que pueden parecer paisajes del norte de Europa o del norte de España, ¿no? Y, y allí, precisamente en esa zona montañosa del Próximo Oriente, cuando el Próximo Oriente era una región cristiana o cristianizada o semi-cristianizada, porque nunca llegó a estar del todo cristianizada, porque, como digo, es una región muy compleja, con muchos países, unas extensiones territoriales gigantescas, pues digamos que para cuando el Islam se expande, pues el Próximo Oriente pertenece al Imperio Bizantino, pero es una zona de grandes luchas, es una zona de frontera entre los persas y los bizantinos que están pues, luchando prácticamente desde la zona del Cáucaso hasta Palestina. Y hay toma y daca, entran los persas, toman una parte del territorio, luego es recuperado por los bizantinos y así van constantemente. Durante la época romana sucedía exactamente lo mismo. Es una zona de frontera. Y esa zona estaba, no diría totalmente cristianizada, pero sí muy cristianizada cuando llegan los musulmanes, cuando llega la invasión árabe, ¿no? Y lo que queda en el Líbano y lo que queda en el Próximo Oriente son como restos de la población cristiana que existía antes de que llegara el Islam a aquellas tierras, ¿no? En el Líbano, concretamente, hay una fuerte presencia cristiana, pues posiblemente por su geografía. Es una zona montañosa, es un país en el que está lleno de accidentes geográficos en los que es fácil refugiarse
Y bueno, para los españoles es muy fácil establecer el paralelismo porque bueno, que cuando se produce la invasión árabe, pues también las zonas que resisten y de las que se refugian los cristianos son las zonas montañosas. Es el norte de España, con la cordillera cantábrica, que sirve, o la zona pirenaica de Aragón, de Cataluña o de Navarra, donde los cristianos pues, buscan refugio y huyendo de esa invasión. Pues la zona del Líbano pues sucede lo mismo, ¿no? La cordillera libanesa es una cordillera bastante con, tiene montañas muy altas, tiene lugares de muy difícil acceso. Entonces los maronitas, y no solo los maronitas, sino también otros pueblos después, los drusos y posteriormente los chiitas, pues van a buscar refugio. Son, digamos, los pueblos que no comparten la religión de los poderes políticos dominantes en aquella región. Entonces, pues estas sectas o estas religiones que quedan ya minorizadas por la conquista árabe, pues buscan refugio en estos lugares montañosos. Y los maronitas se concentran en el Líbano, sobre todo en la parte norte del Líbano, para orientarnos pues, desde Beirut hacia el norte, la zona entre Beirut y Trípoli, que es la zona más abrupta del Líbano. Luego, conforme uno va bajando hacia el sur, también encuentra maronitas mezclados con los drusos. Los drusos son una pequeña minoría. Y bueno, prácticamente hasta la frontera israelí hay maronitas. Y los maronitas sobre todo ocupan las zonas montañosas. Luego también se encuentran ortodoxos griegos que están en las ciudades y conviven con los suníes, pero ya pertenecen sobre todo a las ciudades de la costa, ¿no? Que son las zonas más abiertas al comercio, al tránsito. Y desde entonces hay una fuerte presencia de los cristianos en el Líbano, precisamente por eso. Y los maronitas tienen un fuerte arraigo también allí porque se aislaron, buscaron las montañas y allí en aquellas aldeas de montañas se aislaron y prácticamente el poder de turno, primero los árabes y luego los otomanos, pues los tenían bueno, no les interesaba tampoco demasiado porque vivían en una zona pobre, subdesarrollada, hasta ya llegar al siglo XIX en que la economía y el comercio internacional pues transforma toda aquella zona. Y a partir del siglo XIX, con las rebeliones de la montaña libanesa y con la apertura de la montaña libanesa al comercio internacional y la entrada de los imperios coloniales de Inglaterra y Francia, sobre todo, que se van interesando por abrir mercados y además establecer alguna influencia sobre aquella zona, pues cuando los maronitas van abriéndose al mundo exterior, porque hasta ese momento habían permanecido totalmente aislados como defensa. Y a partir de entonces, pues empieza la gran inmigración de los libaneses, que sobre todo la inmigración libanesa es cristiana, es ante todo cristiana. También hay musulmanes, pero todo es cristiana. Pues, podemos encontrar libaneses en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Colombia. La cantante esta colombiana, Shakira, por ejemplo, es descendiente de inmigrantes libaneses. De hecho, el fundador del Partido Nacionalista Social Sirio, que es un libanés, un cristiano libanés, es un libanés que pasa gran parte de su tiempo, una etapa de su vida en el Brasil, donde está con inmigrantes alemanes en los años 30, y es allí donde él se le ocurre la idea de fundar un partido más o menos nacional-socialista, ¿no? Entonces, pues viene de entonces, de muy antiguo y tiene una explicación, sobre todo basada, creo yo, en la geografía. Yo creo que también había que dar un poco de contexto, porque claro, ya nosotros ya tenemos canas, y aunque yo tengo alguna menos que vosotros quizás, yo aún recuerdo esa época, pero hay mucha gente de ahora que no la ha vivido, sobre todo gente que consume YouTube. Y hay que entender que el Líbano primero, en los años 30 y 40, está la influencia del movimiento panárabe, o sea, creado por el nacionalsocialismo, buscando hacer un movimiento panárabe. Luego también hay que entender que ya en los 70 y los 80, bueno, realmente antes, pero quizá vamos a dedicarnos a tu libro, está el problema de la Guerra Fría
con Estados Unidos y Rusia, y Rusia está montando grupos de izquierda en toda África y Oriente Medio, y luego está el otro enemigo que es Israel y Estados Unidos con capital Tel Aviv, que tiene intereses en el Líbano. Y quizá había que explicar quizá un poco ese contexto para que el público de ahora lo pueda entender. Sí. Sí, a ver, sí, en el libro intento hacer una pequeña introducción también a toda esa diversidad política eh, y toda esa influencia de Occidente que hay sobre, no solamente sobre el Líbano, sino sobre todo el mundo árabe. Eh, Cuando hablemos de ideologías políticas de origen europeo o de origen occidental, como en Oriente Medio, hay que también tomarlo un poquito con pinzas, ¿no? Porque la influencia que llega, evidentemente hay un nacionalismo árabe. Ya en el Imperio Otomano hay una influencia del nacionalismo europeo que llega a Turquía. Toda la reforma del Imperio Otomano, la revolución de los jóvenes turcos, todo viene de ideas nacionalistas, del nuevo nacionalismo que se crea durante el romanticismo en Europa, sobre todo viene de Alemania, ¿no? Sobre todo la matriz alemana, ¿no? Pero, pero luego, cuidado, porque el mundo árabe recibe el nacionalismo y no lo entiende igual que lo podemos entender nosotros, ¿no? Ellos tienen lo mismo con el nacionalismo que con el fascismo, que con el marxismo. Eh, es una cultura que le llegan las ideas de otra manera, ¿no? Ellos cogen algunas cosas, pero no llegan, no son iguales no son los mismos nacionalismos que los nuestros. Ellos parten de otra base, es que el Próximo Oriente es una sociedad muy diversa y es muy difícil construir un nacionalismo en una sociedad donde hay, no sé, 19 religiones, hay kurdos, hay árabes que se consideran fenicios, hay árabes que se consideran sirios, hay árabes que se consideran árabes. Es que es muy complicado montar un nacionalismo allí. Entonces, cuando el Líbano se independiza, pues es en la estela de la revuelta árabe, bueno, no, se independiza mucho después, pero cuando se crea, digamos, el Gran Líbano, que es en 1919, 1920, no recuerdo la fecha exacta, eh, el reino árabe que debía surgir a partir de la revuelta famosa de Lorenz de Arabia, etcétera, pues queda frustrado por las ambiciones que tiene Gran Bretaña y Francia sobre la zona, ¿no? Entonces, pero también en el Líbano ocurre una cosa y que es curiosa, ¿no? Que una parte de los musulmanes y sobre todo los cristianos no quieren ese reino árabe. Entonces presionan a la potencia mandataria, a Francia, pues para que se cree un mandato eh, libanés en el que se reúnan musulmanes y cristianos, pero que sea una entidad en la que los cristianos no se conviertan en una minoría demasiado minoritaria, en los que los cristianos tengan cierto poder, ¿no? Los franceses también intentan crear un Estado druso, un Estado alauita, con lo que ahora es Siria, pues, bueno, la zona de Alep, no de Alepo, no, la zona de Latakia, está la zona alauita de Siria, intentan crear un Estado alauita, intentan crear un Estado suní, un Estado druso también en Siria, todo eso fracasa, y al final los franceses reúnen todas esas piezas en el mandato de Siria. Pero el Líbano no. El Líbano sí que se mantiene como un mandato en el que los maronitas o los cristianos en ese momento son mayoría. Y, y claro, ahí tiene que haber un compromiso porque hay muchas minorías, ¿no? Y los musulmanes pues no quieren un Líbano independiente, los musulmanes tiran más hacia un reino árabe unificado o un Estado árabe unificado, da igual que sea bajo la forma de monarquía que bajo la forma de república. Y los cristianos, sobre todo los maronitas, porque los greco-ortodoxos, o sea, los ortodoxos van aparte, esos tienen más que ver ideológicamente con el nacionalismo árabe y con los suníes que con los otros cristianos, ¿no? Además han sido rivales históricos siempre. Pues tienen que llegar a alguna forma de compromiso. Y bueno, pues se crea el Gran Líbano.
en el que hay una constitución, en el que hay una representación comunitaria, ya desde la época del mandato, y luego ya durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Líbano accede a la independencia, a la independencia teórica en el año 43, pues se hace el pacto nacional en el que hay un reparto comunitario ya, en el que ese reparto pues, se establece ya definitivamente y se crea un Líbano en el que, bueno, es como un consenso que se hace entre todas las comunidades de no tender demasiado a Occidente, ni tampoco deshacer la entidad libanesa en un océano musulmán árabe, ¿no? Eso necesita un equilibrio entre todas las partes, ¿no? Y además el sistema político también, la finalidad que pretende el sistema político es que ninguna minoría pueda llegar a dominar sobre las otras, sino que en todo momento tenga que haber un consenso para la continuidad política del país. Eso es muy complicado porque en el momento que no hay un consenso se bloquea el Estado y pues sucede lo que sucedió en la guerra civil, ¿no? Se bloquea el Estado, entonces pues se entra en una crisis. Pero bueno, el experimento funcionó hasta la guerra civil y durante los años 50 y 60 el Líbano tuvo una evolución económica y social bastante, muy por encima de todos los demás países árabes. Tuvo una estabilidad gracias sobre todo a la presencia de ese desarrollo, y ese desarrollo también yo creo que tuvo una se explica sobre todo por la capacidad del Líbano de establecer un buen sistema de educación, de las conexiones que tenía con Occidente, a través de la inmigración o a través también de los propios libaneses que son muy activos y hay comunidades libanesas repartidas por todo el mundo, ¿no? Y funcionó bastante bien hasta los años que empezó, hasta los años previos a la guerra. Luego también, cuando llegó la guerra civil, cuando llegan los problemas con Israel y con Siria, eh, los, los libaneses se juntaron y se enfrentaron contra el enemigo invasor, o fue una guerra todos contra todos en plan el último de la montaña. Sí. Bueno, la invasión siria realmente no fue una invasión. Es que Siria va penetrando, o sea, Siria tiene una política libanesa. Siria desde un principio hay que entender un poco la mentalidad de Siria, que se considera a sí misma la heredera, y da igual que sea el régimen de Assad que un régimen islamista como el que hay ahora, ¿no? Fijaos el nuevo presidente sirio, el Ahmed al-Golani, la importancia del acto de que su primera locución pública como presidente de Siria la hace desde la mezquita Los Omeyas de Damasco. O sea, el sirio se considera que es el representante legítimo o la cabeza de la nación árabe, ¿no? Y asume todo ese pasado desde los omeyas, lo asume como propio de su nación, ¿no? Ese es su pasado glorioso. Entonces Siria, desde el principio, ve al Líbano como una parte de Siria. Y lo que pasa es que Assad no pretende anexionarse el Líbano. Pues no pretende anexionárselo. Si se presenta la coyuntura, evidentemente se lo anexionaría. Pero esa coyuntura no se presenta. Entonces, Assad intenta influir en el Líbano, intenta mantenerse como el poder dominante en el Líbano. Entonces, ¿qué sucede? El Líbano es un país muy dividido entre muchos grupos, entre muchas sectas, entre muchas ideologías. Entonces, de lo que se trata es de azuzar un conflicto y ese conflicto, pues Assad se presenta como el árbitro. Esto está dicho muy rápidamente y a muy grandes rasgos. Todo esto es muy matizable, ¿no? Pero esto se ve desde el principio con la introducción de la OLP. Siria y Egipto, que son junto a Irak, son los que dirigen o los que tienen una gran influencia sobre la OLP. No la dirigen porque a partir del año 68-69 la OLP ya va por su cuenta, ya es absolutamente independiente. Pero Siria sí que ayuda a la OLP. La OLP cuando sale de Jordania en 1970-1971 en la guerra civil jordana, en el que el ejército del rey Hussein echa definitivamente a la OLP de Jordania,
la OLP se refugia en Siria, pero sobre todo en el Líbano. ¿Y por qué? Pues porque en el Líbano es donde es un país con un estado débil, no tiene un ejército poderoso, es un país políticamente que puede ser inestable y además les da bastante libertad. Tiene frontera con Israel, lo cual les permite operar desde el sur del Líbano en operaciones de ataque o atentados o infiltrarse en Israel. Y a Siria todo esto le viene muy bien, porque a través de la OLP pues consigue va consiguiendo intervenir en los asuntos libaneses. Donde se ve claramente que Siria está intentando intervenir en los asuntos libaneses, esa es la crisis de 1973, ¿no? Se produce un choque entre el ejército libanés y los guerrilleros de la OLP y Siria introduce guerrilleros en el Líbano. Y, por cierto, previamente en la guerra civil, una cortísima guerra civil que hay en el año 1958, cuando se produce la unificación de Siria y Egipto, que es temporal, Siria introduce también desde su territorio guerrilleros en el Líbano. Entonces, Siria está intentando, pues bueno, tener algún tipo de influencia sobre el Líbano. Cuando comienza la guerra civil, pues bueno, por una parte luchan los cristianos contra los palestinos y a los palestinos se unen los izquierdistas libaneses que básicamente, pero no únicamente, son mayoritariamente musulmanes, pero también hay muchos cristianos. De hecho, por ejemplo, el dirigente principal del Partido Comunista Libanés, George Howard, es un cristiano ortodoxo. Y los cuadros del Partido Comunista, por ejemplo, están dirigidos por cristianos, aunque luego la mayoría, pues hay chiitas, hay drusos, hay un poco de todo. Siria, cuando se introduce en el Líbano, es en el año 1936, cuando en medio del caos, pues en medio de la guerra civil, pues los sirios entran con la excusa de detener las hostilidades. Luego todo eso recibe una sanción oficial del presidente de la República cuando, al final de la guerra, en 1976, de la guerra de los 2 años, que es la primera fase de la guerra civil, la conferencia de la Liga Árabe, Egipto, Siria, Arabia Saudí y varios países árabes más, sancionan la presencia de una fuerza árabe de disuasión, o sea, como digamos unos cascos azules de la Liga Árabe, que sobre todo son el ejército sirio, hay otros contingentes de otros países, pero sobre todo es el ejército sirio, les sancionan oficialmente con la sanción también oficial del presidente de la República la presencia de tropas sirias dentro del Líbano para impedir que las milicias empiecen otra vez a pelearse entre sí. Ante eso, pues tanto los cristianos como los musulmanes pues no lo reciben mal. Los sirios entran en el Líbano y sobre todo ayudan a los cristianos, porque el momento en que entran, los sirios quieren ocupar el país, detener las hostilidades, pero la OLP y los izquierdistas no están demasiado de acuerdo porque están ganando la guerra. Los cristianos están encantados porque están perdiendo la guerra en el año 70. Entonces, los sirios les cuesta luchar contra los palestinos y contra los izquierdistas, que por cierto tuvieron bastantes deserciones porque se suponía que estaban yendo contra los suyos, ¿no? Pero sí, entraron en el Líbano, detuvieron las hostilidades y luego reciben una sanción oficial para quedarse. ¿Qué pasa? Que luego ya no quieren marcharse. Una vez están allí, pues el presidente de la República pues dice, bueno, pues tenemos un programa de pacificación, hay que desarmar a las milicias, hay que bueno, hacer una serie de cosas, impedir que entren más armas, pero los sirios digamos que están mirando para otro lado y no cumplen satisfactoriamente todo el programa de pacificación que hay. Entonces, claro, las milicias cristianas o los partidos políticos cristianos se dan cuenta de eso y lo denuncian. Una parte de ellos, claro, porque luego está dentro del frente cristiano o el frente derechista, digamos, hay una parte que está interesado en continuar aliado con los sirios. Pero bueno, no quiero, ya iremos más adelante sobre esto porque es
muy complicado. Una guerra muy complicada que no es lineal, no es recta. Pero Entonces, no hay, realmente en el año 76 no hay una unión del pueblo libanés, que está en una guerra civil, contra la presencia de los sirios. De hecho, todo el mundo aprueba la presencia de los sirios. Luego, cuando se va viendo que los sirios están allí para quedarse y que no se quieren marchar, entonces sí que empieza a haber un movimiento, sobre todo por parte de los cristianos, pero también de algunos musulmanes, de oposición a los sirios. Y los sirios actúan mucha inteligencia, ¿no? Sin ningún escrúpulo tampoco, porque los sirios primero van eliminando a todos aquellos que les pueden hacer sombra. Por ejemplo, eh, intentan domesticar al Frente de Izquierdas libanés, que es el Movimiento Nacional Libanés, y como no se deja, pues los sirios directamente asesinan. Bueno, no hay es Vox Populi, que fueron los sirios los que asesinaron, no está totalmente demostrado, pero está clarísimo que fueron los sirios los que asesinaron a Kamal Jumblat, que era el dirigente de la izquierda libanesa. Y luego pues, los sirios intentan domesticar tanto al movimiento palestino, a la OLP, intentan domesticar a la izquierda libanesa, que lo consiguen en parte. Establecen además una alianza con los chiitas, con el movimiento Amal, y luego posteriormente vendrá Hezbollah en los años 80, pero ya los sirios van poniendo las bases para quedarse en el Líbano y de hecho lo consiguieron hasta que salieron del Líbano en 2005. en esta primera fase, o quizás tendríamos que hacer un poco para atrás y que nos detallases un poco qué fases tuvo esta guerra del Líbano. Sí, Esto es una guerra visto desde Occidente y desde fuera, en la cual se unen guerras de religiones, guerras étnicas, sí, guerras políticas, como has comentado ahora, que había cristianos ortodoxos o maronitas en la izquierda, extrema izquierda y sí, en la derecha. Y con presencia internacional, pues como puede ser este tema de la presencia siria, invasión o no invasión. Eh, un tema que, bueno, ahora porque lo has apuntado, pero parecía que el islamismo o el integrismo islámico, o sea, lo que ahora llamamos Hamas y Hezbollah, aunque ahora has avanzado el segundo nombre, porque el otro es dicho Amal, que debe ser otra organización. Amal, sí. En ese momento no se ve la presencia de estos grupos, o no sé cómo llamarlos, estos movimientos. Eh, en esta primera fase, además, hay otra, bueno, un tema que hemos obviado y es en el año 48-49, la guerra israelí con Líbano, que creo que la frontera no está delimitada internacionalmente porque no han llegado a un acuerdo de paz. Pero este es un punto, pero luego hay el punto en ese momento del inicio de la guerra civil, los primeros años, ¿cuál es la política israelí hacia el Líbano o hacia alguna de estas partes componentes de este puzzle? Sí, de este puzzle creo que es la palabra más Sí, adecuada. sí, sí. Bueno, la política israelí, y has preguntado muchas cosas, pero bueno, lo primero que es importante, lo de la política israelí. Eh, la política israelí tiene una parte que es evidente, porque es lo que ellos, el Estado de Israel, gobierne quien gobierne, es lo que verbaliza, pues quiere la seguridad desde el año 49, en que bueno, se llega al armisticio. El año 48, cuando se decide la partición de Palestina, Líbano interviene, se manifiesta en contra de la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Cuando digo un estado árabe, me refiero a un estado de musulmanes y cristianos, porque esta es otra cosa. Normalmente el occidental
solemos confundir al árabe con el musulmán. Y, bueno, el árabe hacemos referencia sobre todo al pueblo de Oriente Medio y del norte de África que habla la lengua árabe, ¿no? Que hay árabes que son cristianos y hay árabes que son musulmanes. Y bueno, Líbano en el año 48 se opone a la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Como el resto de países de la zona, pues el Líbano intenta ayudar a los árabes de Palestina para evitar la partición del país. Los árabes, bueno, la participación de los estados árabes es un desastre porque sus ejércitos son ejércitos, eh, bueno, son ejércitos sobre el papel, pero no tienen una fuerza capaz de impedir la independencia israelí. Y Líbano tiene una participación muy limitada, muy discreta, muy limitada, consigue una pequeña victoria, incluso que le da mucho prestigio al general Fuad Shehab, que es el comandante jefe del ejército en ese momento, pero el Líbano no está tampoco demasiado interesado en tener comprometerse en una política de hostilidad hacia el Estado israelí. De hecho, el Líbano políticamente apoya al bloque árabe y se manifiesta políticamente o diplomáticamente contra el Estado de Israel, pero ya hasta el año 69, cuando ya entran las guerrillas palestinas en el Líbano masivamente, el Líbano mantiene muy buenas relaciones tranquilas y pacíficas con el Estado de Israel. De hecho, en el Líbano es acusado muchas veces de neutralista o de no ser lo suficientemente anti-israelí. Pero es que, claro, el Líbano estaba conociendo un desarrollo económico y ese desarrollo económico se basaba precisamente en la estabilidad. Y los libaneses, pues en ese momento no están demasiado interesados o quienes dirigen la política libanesa no están demasiado interesados en hacer la guerra a un Estado como Israel, ¿no? La política israelí hacia el Líbano, bueno, pues podríamos remontarnos a los principios del sionismo. El sionismo es, como ya sabemos todos, pues es el nacionalismo que pretende construir un Estado judío en Palestina, pero es un nacionalismo de tipo europeo, ¿no? No es un fundamentalismo religioso, aunque luego ese nacionalismo sí que tiene la forma de reconocer al judío o de diferenciar a los judíos de los demás, sí que tiene un origen religioso, ¿no? Una explicación religiosa. Pero el sionismo que pretende la constitución de un Estado judío en Palestina, o la vuelta de los judíos que están repartidos por el mundo en Palestina, desde un principio hacia el Líbano, pues intenta cuando se delimitan los mandatos, los diversos mandatos, Palestina, Líbano, Siria, que corresponderían a Gran Bretaña o a Francia, los sionistas pues lanzan varias propuestas en las que pues lanzan la idea de que Palestina debía no llegar a los límites actuales, sino que o Israel o el futuro de Israel o el mandato de Palestina. ¿En qué momento era el mandato de Palestina? Debía llegar hasta la actual ciudad de Sidón, ¿no? Hasta el río Awali. Debía abarcar todo el sur del Líbano. ¿Por qué? Pues porque para los ideólogos sionistas toda esta zona tiene dos ventajas. Una es que están la cordillera libanesa, que es un límite natural y que haría fácilmente defendible el sector norte del futuro Israel, y también por la importancia de tener en el futuro Israel las fuentes del Jordán, ¿no? Entonces lanzan varias veces esa idea de que Palestina debía englobar también el sur del Líbano, pero no la consiguen finalmente, pues porque aquí las conveniencias de Gran Bretaña y Francia son otras. Luego, con la independencia del Estado de Israel, pues el Estado de Israel tiene muchas ideas o muchos planes al respecto del Líbano, ¿no? Lo que pasa es que
El Estado de Israel, sobre todo en las primeras décadas, lo que intenta es asimilar primero todo el territorio que ha conquistado en el año 1948, porque aparte de ese territorio correspondía al primitivo Estado árabe de Palestina. Bueno, en el año 1948, pues el ejército israelí o las milicias israelíes echan a los árabes de esas zonas y queda un resto que pertenece a los árabes, que es la actual Cisjordania y Gaza y los Altos del Golán. Los Altos del Golán serán conquistados en la Guerra de los 6 Días, en 1967, lo mismo que Cisjordania y lo mismo que Gaza. Entonces, Israel se encuentra con un nuevo problema, o sea, que es que tiene una población árabe nuevamente dentro de sus fronteras. Entonces, ahora Israel va poco a poco colonizando, ya en los años de la guerra del Líbano, pues bueno, los planes de colonización de esas zonas pues empiezan a hacerse realidad y bueno, pues Israel se va comiendo poco a poco territorios y poco a poco va echando a los árabes y colonizándolos con israelíes. Con el Líbano, pues también tenía planes con el Líbano. De hecho, eh, Israel mantuvo en el sur del Líbano hasta el año 2000, mantuvo una zona controlada por el ejército del sur del Líbano, que es una milicia de las que surgen en la guerra civil, y bueno, lo tenía como una especie de estado satélite, de estado colchón, frente a un Líbano totalmente revuelto. Y bueno, en un determinado momento deja de interesarle porque le cuesta demasiados hombres, además surge Hezbollah. Hezbollah además sabe hacer una guerra psicológica eh, muy impactante y eso se nota luego en la política israelí. Entonces, en determinado momento los laboristas deciden deshacerse de aquella hemorragia, que es el sur del Líbano, y se retiran. Pero Israel siempre ha tenido interés no solo en las fuentes del Jordán y en esa zona del sur. Otra cosa, claro, es que luego la política ha ido por otra parte. En los años 60, pues Israel tiene interés en no tener enemigos, evidentemente. Ellos piensan que pueden establecer una alianza con los maronitas y siempre los maronitas también han visto como a Israel como una carta que pueden jugar para defenderse de ese océano árabe musulmán que les está rodeando, ¿no? Y cuando llega la guerra civil, pues Israel juega pues como ha jugado tradicionalmente, siempre mirando sus intereses, es algo normal y corriente, pero siempre mirando sus intereses. Israel no se vuelve loco en ningún momento y no piensa en establecer un estado satélite ni nada por el estilo. El gobierno laborista que gobierna en ese momento, pues decide, lo ve como una oportunidad, pero decide mantenerse neutral oficialmente, pero dar una ayuda limitada a las milicias cristianas que se están enfrentando a los enemigos de Israel, que es la OLP. Pero la verdadera alianza, cuando Israel reconoce, entra, digamos, de lleno en la guerra del Líbano, es a partir de la victoria del Likud, de la coalición conservadora israelí, en el año 1977. El Likud entra y sí que decide establecer una alianza o incrementar la ayuda con una milicia cristiana que hay en esos momentos, que son las fuerzas libanesas, pero también en el seno del gobierno israelí, eh, incluso en el seno del gobierno conservador israelí, y por supuesto también en la izquierda israelí, en los laboristas y también en la inteligencia militar israelí, hay una gran desconfianza hacia esas milicias cristianas,
porque las ven un grupo de aventureros, de gente que no se comporta como un ejército, sino como una banda de matones. Entonces, pues no están demasiado convencidos de establecer una alianza de que puedan sacar algo aliándose con estas milicias. Pero bueno, Basir Gemayel poco a poco pues va unificando esas milicias, va profesionalizándolas en la medida de sus posibilidades, va quitándose un poco esa fama de bandidos o de guerrilleros o de fuerzas irregulares incontrolables. Entonces, pues bueno, va estableciendo contactos políticos con Israel que sí que están interesados en que en el Líbano haya un cambio y que acabe saliendo, porque al final los intereses de los cristianos y de los israelíes son comunes. Basir Gemayel dice muy claramente que él quiere echar del país tanto a los sirios como a la OLP. Incluso dice abiertamente que no quiere refugiados palestinos en el Líbano, porque son una fuente de problemas, porque son una fuente de injerencias extranjeras sobre el Líbano. Y esto, pues claro, esto a los israelíes les música para sus oídos, porque los israelíes están constantemente recibiendo ataques de la OLP desde la frontera libanesa. Y les interesa que la OLP se retire del Líbano, se vaya a otro país. Entonces, pues a partir del año 77 se va pergeñando una alianza muy poco a poco, a pequeños pasos, que nunca llega a ser una alianza demasiado estable, porque los israelíes tienen un proyecto y las fuerzas libanesas de Basir Gemayel tienen otro proyecto. Y Basir Gemayel no quiere someter su agenda a Israel. De hecho, la ruptura, eh, la ruptura, entre comillas, que sucede entre los dos supuestos aliados, los dos aliados, realmente son aliados. Es en 1982 cuando ya Basir Gemayel, ya elegido presidente de la República, en el curso de la invasión israelí del Líbano, se reúne con Menachem Begin y Menachem Begin le exige un trato de paz, dando como razones, pues oye, nosotros hemos invadido, os hemos quitado a todos vuestros enemigos de encima. Entonces, tú ahora eres presidente de la República y nos debes la presidencia de la República a nosotros, entonces debes firmar un trato de paz con nosotros. Y Mayel dice, mire, yo ahora mismo no me conviene políticamente firmar un tratado de paz con Israel porque yo ahora tengo que reunificar el país. Entonces, si ustedes esperan, pues bueno, iremos cuando convenga, firmaré un tratado de paz. Entonces, Menachem Begin se cabrea y le empieza a decir de todo y Basir Gemayel se va de la reunión muy ofendido también y buscando, ya dando órdenes para establecer contactos o restablecer los contactos con Siria. Entonces, pues cada uno tiene un plan, cada uno tiene un proyecto. Basir Gemayel en ningún momento quiere someterse a Israel. Él lo tiene como un aliado, comparten puntos comunes, comparten proyectos comunes, pero no quiere someterse a Israel. De hecho, el ir a buscar la ayuda norteamericana, que a partir de 1980 él va a buscar la ayuda norteamericana y la va a conseguir, la ayuda diplomática, y es sobre todo para contrapesar esa alianza israelí, porque él no quiere estar sometido a lo que le digan los israelíes. Si bien es verdad que desde el año 78 hasta el año 82 tiene muy buenas relaciones con Israel y de hecho los israelíes le proporcionan a las fuerzas libanesas desde el armamento, el entrenamiento, oficiales de enlace, oficiales que les entrenan, en fin, ayuda financiera también. En fin, la ayuda israelí es la más importante de todas. Pero como digo, Basir Gemayel tiene otro plan. Él quiere tener un Líbano que tiene su propia agenda, no quiere someterse a la agenda israelí.
Y los israelíes en todo momento necesitan, sobre todo en el año 82, con la invasión pues no es, al contrario de todas las demás guerras que tuvo Israel anteriormente, la guerra de 1982 no es una guerra en la que toda la sociedad israelí apoya al gobierno como un bloque. En la guerra de 1982 hay el gobierno de Begin actuó bastante por su cuenta sin tener todo el respaldo de la oposición. Eh, en principio, además, no dice toda la verdad. De hecho, Sharon, que es el ministro de Defensa, no dice toda la verdad sobre el plan de invasión del Líbano, porque en principio iba a ser un plan muy limitado, de invasión de una zona del sur muy limitada para, bueno, pues para barrer a todas las fuerzas de la OLP que están en ese momento atacando la frontera norte de Israel y luego retirarse. Pero no, va mucho más allá. Y luego, cuando acaban entrando en Beirut, lo cual levanta ya la oposición de todo el mundo y Ronald Reagan empieza a llamar al primer ministro israelí para que detenga esa invasión. O sea, los norteamericanos se consideran engañados. Entonces, pues los israelíes necesitan, para justificar esa guerra que les trae mucha impopularidad, tanto con sus aliados, Estados Unidos, como ante el mundo entero, necesitan un tratado de paz que justifique la invasión y además echar a la OLP, porque echar a la OLP pues sería dar un golpe muy fuerte a la posición palestina y dejaría a la OLP muy debilitada para recuperar un posible Estado palestino en Palestina, ¿no? En lo que queda de Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza. Entonces, pues como digo, la política israelí es muy. Tienen una política que va cambiando poco a poco. Y luego, perdona, es que me estoy metiendo en esto y no estoy contestando al resto de la pregunta. Lo que me has preguntado son las fases de la guerra del Líbano. La guerra del Líbano empieza en 1975. Tiene una primera fase que es la guerra de los 2 años. Dura 1975 hasta el verano de 1976. En esa fase se enfrentan los cristianos, la derecha cristiana, contra los palestinos y sus aliados izquierdistas. La guerra finaliza cuando entran los sirios y detienen la guerra. Ocupan el Líbano y detienen la guerra. Disuaden a los beligerantes de que finalicen la guerra. Entonces se establece un plan de pacificación del Líbano, con el ejército sirio bajo la cobertura de la Fuerza Árabe de Disuasión, como he dicho antes, los cascos azules de la Liga Árabe, para pacificar el Líbano y restablecer la autoridad del gobierno libanés. Esa fase dura del 76 al 78, más o menos. Y es una fase en la que el Líbano vuelve a la normalidad, pero las raíces de la guerra siguen estando ahí. Y luego, a partir del año 78, hay una inversión de alianzas. O sea, los cristianos que habían recibido bien a los sirios con desconfianza, pero los habían recibido bien porque estaban a punto de perder la guerra, pues ya directamente se enfrentan contra los sirios. Y esto es en el año 78, en la Guerra de los 100 días, que ya es un conflicto entre las milicias cristianas y Siria. Ese conflicto entre Siria y las milicias cristianas también produce una escisión en las milicias cristianas. Por una parte se va con los sirios. Luego también tenemos otra fase, que sería del año 78 al año 82 prácticamente, que es una fase de conflictos intercristianos, en el que Bashir Gemayel va unificando por la fuerza las diferentes milicias cristianas, que son bastante heterogéneas. Y ya finalmente pues llega el año 82, en la que se produce la invasión israelí del Líbano, donde Israel pues ya decide
actuar por su cuenta, meterse de lleno en el lodazal libanés y, pues bueno, acabar con el EP, que es su principal objetivo, y luego también poner un gobierno en Beirut, un gobierno aliado o un gobierno amigo. Y estas son básicamente esas fases. Luego hay más fases, pero bueno, el libro llega hasta el año 82. Es curioso que dices que la edad dorada de ellos, como pone en el libro, termina en el 82, que es justo cuando termina la ayuda de Israel. O sea, fue llegar el otro al poder, Israel negar la ayuda, y ahí cuando el que pone el dinero siempre Sí, deja de se corta el grifo, ahí es cuando ya la edad dorada de cualquiera se acaba. Me parece curioso. Y luego además, aunque ya esto no sale en el libro, pues es posterior, es que luego, a partir del 82, es cuando ya eran un montón más, cuando ya el Líbano se convertía en capital del terrorismo, que sí, nosotros aquí lo hemos visto a través de la propaganda estadounidense con las películas aquellas de Cannon, que estaba hecho por un tío que vivía en Tel Aviv, supongo, y sí, con Chuck Norris, que se las Delta Force y todas esas películas. Y luego además sí, Gaddafi por ahí también estaba regando dinero, ¿lo ven? sí. No, Gaddafi ya estaba, desde el principio de la guerra del Líbano, él ya estaba apoyando a algunas milicias palestinas, de hecho las más radicales. Y, pues bueno, el año 82 es que es un año en el que, con la invasión israelí y la llegada de Basir Gemayel, sobre todo la salida de la OLP, porque los israelíes consiguen su objetivo de echar a la OLP del Líbano. Eh, en finales de agosto de 1982, los israelíes están bombardeando Beirut Oeste sin ninguna misericordia y ejerciendo una gran presión sobre los musulmanes libaneses, que son los que están en Beirut Oeste, y donde también allí están los campos palestinos, los campamentos de refugiados palestinos. Entonces, no solamente la presión de las armas israelíes es la que produce, sino también los musulmanes libaneses que ven como la destrucción de su capital. También Siria, que ha recibido un correctivo bastante importante del ejército israelí, ya ha sido derrotada en esa guerra, aunque mantiene sus posiciones en buena parte del país, pero Siria se retira y se mantiene la expectativa. Entonces, en la OLP llega un momento que Arafat se da cuenta que por mucho que resista, no tiene nada que hacer. Entonces decide aceptar la evacuación y la OLP se retira. Los israelíes no se fían del todo porque quedan campamentos de refugiados palestinos en Beirut y creen que en esos campamentos de refugiados siguen habiendo guerrilleros palestinos ocultos entre la población. Entonces, pues piden a las fuerzas libanesas y al gobierno libanés que entren en los campamentos palestinos para buscar terroristas, etcétera, ¿no? Y bueno, Basir Gemayel había querido quedarse al margen de la invasión. Primero, los israelíes le habían avisado que iban a invadir el Líbano, pero no le habían dicho en qué momento. Y se lo dijeron poco antes. Pero bueno, Basir Gemayel en ese momento no está interesado ya en apoyar a los israelíes militarmente. O sea, él, ante todo, lo que quiere en el año 82 es convertirse en presidente de la República, porque él llega a la conclusión de que va a conseguir más siendo presidente de la República que formando una milicia poderosa y siendo el jefe de una facción. Entonces, y además recibe el apoyo del que era presidente de la República en aquel momento, que sería Sarkis. Se da cuenta que tiene objetivos comunes con Basir Gemayel, la restauración de la autoridad del gobierno libanés y de un Líbano nacional. Basir Gemayel en algún momento pues está tentado de formar una especie de cantón cristiano y el convertirse, pero al final él llega a la conclusión de que si no digamos, cambia su imagen y se convierte en un tipo aceptable en las cancillerías extranjeras, pues no va a conseguir nada más que ser el jefe de una facción. Entonces, pues sin demasiadas esperanzas al principio, pues entra en la carrera presidencial, logra el apoyo de Estados Unidos,
y logrando el apoyo de Estados Unidos, pues también va logrando, gracias a los norteamericanos, el apoyo de los países árabes moderados. Y los países árabes moderados también van poco a poco cambiando o intentando cambiar la posición de los musulmanes libaneses. Entonces, digamos que él va blanqueando un poco su imagen de jefe miliciano, ¿no? Y cuando entran los israelíes en el Líbano, pues él tiene un plan para tomar el poder, pero llega un momento que los norteamericanos le dicen, no vas a tomar el poder. Si tomas el poder de la manera que tú quieres tomar el poder, nosotros no te vamos a apoyar. En cambio, si tú vas al Parlamento, te presentas y te votan los diputados, nosotros te vamos a dar todo el apoyo antes y después. Entonces, bueno, él decide presentarse, es elegido por una mayoría, o sea, una mayoría de muy pocos votos. Muy pocos votos, creo que es por un solo voto por el que gana la votación, porque además hay un boicot total de los suníes. Sí que hay algunos chiíes conservadores que le apoyan y eso es lo que inclina la balanza. Y al final se convierte en presidente del Líbano. Y bueno, ya teniendo el poder legal, teniendo el poder legal y teniendo el poder en la principal milicia libanesa, pues claro, él se encuentra con dos instrumentos muy fuertes para dar la vuelta a la situación. Con los sirios derrotados, replegados a las zonas periféricas del Líbano, la OLP evacuada, bueno, pues hay una situación que parece que va a... Es bastante alegüeña, ¿no? Es una situación que puede cambiar, porque llegarse a la pacificación eh, que se intentó llevar a cabo en el año 1976, pero no se consiguió. Pero sucede algo absolutamente inesperado, y es que Basir Gemayel es asesinado a las pocas semanas de ser elegido presidente de la República. Basir Gemayel, bueno, pues hay muchas teorías sobre sus asesinatos. Unos dicen que fueron en principio se cree que son los palestinos. Luego también se cree que hubo quien dijo también que eran los propios israelíes, porque había sucedido después del choque de Basir Gemayel, la reunión que acabo de hacer referencia antes con Menachem Begin. Pero bueno, al final es un agente libanés que trabaja para los sirios el que asesina a Basir Gemayel. Y eso cambia radicalmente la situación en el Líbano, porque Basir Gemayel era el hombre eh, que había conseguido la presidencia de la República y además tenía el poder indiscutible en el seno de las fuerzas libanesas. Y no hay nadie para sustituirle. Y en ese interín, además, pues se produce la masacre de Sabra y Satila, que ya acaba con todos los años de esfuerzo de Basir Gemayel de blanquear la milicia y convertirla en algo parecido a un ejército, ¿no? Sabra y Satila, pues bueno, Sharon aprovecha la confusión e intima o pide a las fuerzas libanesas, cuando todavía en aquella confusión que había después del asesinato, pues, que entren a los campamentos palestinos a buscar terroristas porque se cree que los que habían matado a Basir Gemayel eran palestinos. Entonces, claro, ahí entran las fuerzas de Joveika, que son la gente que se dedicaba bueno, a las ejecuciones, a las venganzas, bueno, eran, digamos, la inteligencia, pero la parte más sucia de la inteligencia, ¿no? Y bueno, entran en Sabra y Satila y allí realizan una masacre tremenda. Previamente, ya los israelíes habían entrado allí, habían ejecutado un grupo de personas también, y también el ejército del sur del Líbano había entrado, tenía unos 150 hombres en aquel momento en Beirut y habían entrado antes que las fuerzas libanesas. Pero bueno, se produce una matanza muy grande. Las cifras pues, pueden ir desde 750 hasta más de 3.000 hombres civiles, civiles, en la mayor parte de los casos, aunque también hubo gente que resistió a los que entraban, pues, pero a los asesinados fueron civiles. Es aquello
ante las cámaras, con Beirut lleno de periodistas de todo el mundo, pues aquello destroza absolutamente la imagen de Israel ante el mundo, porque inmediatamente todos echan la culpa a los israelíes. Claro, los israelíes habían tenido una responsabilidad en aquella masacre. Y el nuevo presidente, se quiere elegir a un nuevo presidente y se busca a un nuevo candidato a la presidencia. Y la masacre en aquel momento no tiene tampoco demasiada importancia. Lo importante en aquel momento en el debate, en la política libanesa, es el buscar un nuevo presidente, un sustituto, un sucesor a Basir Gemayel. Entonces se llega a una solución de consenso entre las diversas fuerzas cristianas o de derechas y se elige al hermano de Basir Gemayel, a Amin Gemayel. Pero Amin Gemayel es un nombre absolutamente distinto de Basir. Amin es un hombre que no goza de la confianza de los milicianos de las fuerzas libanesas, es un hombre que no quiere continuar con la alianza con Israel, aunque luego dé pasos bueno, parece que quiere contentar a todo el mundo, pero no es un hombre resolutivo, no es un hombre que tiene una agenda propia como Basir Gemayel. Entonces, pues Amin se encuentra con muchas dificultades desde el principio. Y claro, el panorama cambia totalmente, porque no tiene los mismos apoyos que Basir Gemayel. Y luego los israelíes también tienen con Amin no siguen el mismo juego. Amin lo van a ir presionando después. Eh, Ellos insisten, con el nuevo presidente, insisten en firmar un trato de paz. Amin les da un preacuerdo, firma un preacuerdo en 1983 para firmar un trato de paz, pero luego por la presión del Parlamento y de los diputados libaneses presionados por Siria, pues se echa atrás. También se reenciende la guerra civil en el interior del Líbano, en la zona drusa cristiana, donde los cristianos pierden la guerra, esa pequeña guerra civil que hay en una parte del Líbano, al sur de Beirut, en el Shuf, la zona del Shuf. Y bueno, Amin ya no sabe maniobrar y se echa atrás. Se echa atrás en ese acuerdo de paz que quiere establecer con Israel. Entonces, pues lleva una política errática. Y eso, pues, al final. Y en las fuerzas libanesas, lo mismo. En las fuerzas libanesas, pues, empiezan a entrar unos nuevos comandantes hasta que finalmente, pues, llega un comandante como Samir Yahya que renuncia totalmente a la alianza israelí y establece alianzas con otros países árabes, como principalmente con Irak. No, no, sorprende la complejidad y el número de actores que hay en un territorio como Líbano, que ahora no recuerdo la superficie que tiene, pero que es pequeño. Y parece mentira bueno, la imposibilidad de llegar a algún acuerdo de que lleve alguna paz a este pequeño trozo del Mediterráneo. Eh, yo quisiera comentarte, o sea, hay un ejército libanés que obedezca al gobierno, o esto es, Sí, o va en función también de si son cristianos o si sí, son drusos, o el sí, ejército sí. es Sí, a trozos. el ejército libanés anterior a la guerra es un ejército muy débil. Eh, es incluso más débil que el ejército jordano, que ya es uno de los ejércitos más reducidos del mundo árabe. Y es un ejército, además, deliberadamente débil, ¿no? Los cristianos, tanto los cristianos como los musulmanes, quieren que sea un ejército reducido y un ejército débil. Los musulmanes, porque la oficialidad básicamente entienden que la oficialidad es mayoritariamente cristiana y no quieren tampoco que los cristianos tengan demasiado poder en el ejército.
Y los cristianos tampoco quieren un gran ejército porque temen que se produzca un golpe de Estado militar y un régimen militar como sucedió en Siria, como en Irak o en Egipto, ¿no? Entonces es un ejército, antes de la guerra civil, deliberadamente débil. Cuando se produce la guerra civil, pues uno de los factores de recrudecimiento de esa guerra es que el ejército, al fin, se deshace, el ejército se divide. Uno de los factores de la estabilidad del Líbano hasta esa fecha era que ante todas las crisis políticas que había habido, incluso la mini guerra civil del año 58, el ejército había mantenido su unidad, no se había dividido, ni había tomado partido por ninguno de los bandos del país. Pero en el año 76, el ejército libanés se divide en dos, ¿no? Hay una parte del ejército que se une, una parte pequeña, pero una parte que se escinde y se une a la OLP y a las milicias izquierdistas. Hay otra parte que también se escinde y apoya a las milicias derechistas. La mayor parte, pues, se queda en los cuarteles o se va a casa. Y claro, cuando se produce el hundimiento del ejército, pues la guerra civil continúa, luego acaba y en el periodo de pacificación el ejército libanés es mucho menos poderoso que cualquiera de las milicias libanesas que en ese momento. Hay un intento de reconstituirlo a partir del año 82 con ayuda norteamericana, bajo la presidencia de Amin Gemayel, pero luego fracasa en el año 84, fracasa porque hay una insurrección izquierdista musulmana y echa al ejército de Beirut, del Beirut reunificado de 1982. En 1984 Beirut se vuelve a dividir en dos. Y bueno, digamos que la parte del ejército del año 76 hasta el año 82 que permanecía en sus cuarteles o que permanecía más o menos fiel al gobierno libanés, pues era una parte básicamente formada por cristianos. Pero como digo, es un ejército muy reducido y con una capacidad muy inferior al de cualquier milicia. Hay un término que me desconcierta un poco y es por un lado empleas, y es el título del libro, las milicias cristianas, y luego vemos que hay unas milicias cristianas derechistas y unas milicias cristianas comunistas. Antes has comentado Sí, que el sí, concepto marxista, comunista, no es el mismo que el que podemos tener en este lado de Occidente. Mi pregunta es, ¿el concepto derechista tampoco debe ser igual, pero cómo los podemos orientar y cómo puede haber esta diferencia casi entre blanco y negro, entre los sí. mismos? Sí, claro, es que el agrupar a todas esas milicias en un nombre común era bastante complicado. Entonces, yo no sabía si llamarle milicias nacionalistas, milicias derechistas, milicias cristianas, milicias libanistas, le puedes llamar de varias maneras. Le llamo milicias cristianas y no es del todo correcto porque están formadas básicamente por cristianos. Podría haberle llamado también milicias derechistas, pero bueno, tampoco es exactamente la derecha libanesa, porque bueno, ahí hay una serie de grupos que no siempre son de derechas. Por ejemplo, el, el, hay algunos, las falanges libanesas tienen, aunque son un grupo conservador, pues bueno, tienen una apariencia de grupo fascista, etcétera, ¿no? Luego hay otras milicias cristianas, que podríamos decir que son básicamente cristianos, formadas mayoritariamente por cristianos, como la milicia del Partido Nacionalista Social Sirio, que además son enemigos, o sea, ellos forman parte de la coalición de izquierdas que se enfrenta a la derecha cristiana.
Sin embargo, están formados básicamente por cristianos. El fundador de este partido es un cristiano, es un greco ortodoxo del interior, además de Montelíbano. Y luego también está la milicia cristiana del norte, del antiguo presidente Frangieh, que bueno, básicamente es una milicia que al principio está con el frente libanés de derechas y luego se escinde porque cuando los cristianos se enfrentan a Siria, pues ellos deciden permanecer junto a Siria. En fin, que era complicado encontrar un nombre que definiera a todas esas milicias. Al principio de la guerra es eminentemente política. O sea, es una guerra entre los que están a favor de digamos, de la continuidad de la OLP en el Líbano, de la presencia. Básicamente, ese es el punto que divide, ¿no? El que continúe la OLP en el Líbano o que la OLP se vaya del Líbano. Entonces, al principio de la guerra son los que quieren que se vaya la OLP contra los que quieren que esté la OLP. Luego hay una serie de puntos más, ¿no? En ambos bandos. Pero básicamente esa es la principal disensión. Y es una guerra política al principio. Lo que pasa es que la guerra va degenerando en una guerra étnica. ¿Por qué? Pues porque empiezan a producirse matanzas de civiles. Sin esas matanzas de civiles, las derechas matan básicamente a musulmanes o a palestinos. También hay palestinos cristianos, por cierto. Y la izquierda va matando básicamente o asesinando básicamente a cristianos en ese cruce de venganzas que hay en cualquier guerra civil, ¿no? Especialmente en esta guerra, que es una guerra que adquiere pues, unos tintes de venganza espantosos, ¿no? Entonces, pues esa guerra política poco a poco se va convirtiendo en una especie de guerra étnica o guerra no religiosa, porque la bandera que se pone no es la religión, pero sí la pertenencia religiosa, que es una pertenencia étnica, ¿no? Entonces, al final, pues las milicias son básicamente formadas por cristianos y las milicias de las fuerzas libanesas, que luego pretenden ser una resistencia nacional de todo el Líbano, pues nacen como una milicia para defender a los cristianos del Líbano. Todo esto con muchísimos matices, ¿eh? Todo esto hay que matizarlo mucho, pero bueno, básicamente es así. Sí, claro, porque, a ver, luego sí que se ve más claramente que todos los hijos de la OLP o de luego lo que será luego Fatah, o todos los hijos de lo que son las milicias quizá islámicas, sí que serán ya los auténticos islámicos que ya serán pues Hamas o ya serán también Hezbollah. Pero aquí, claro, como dices tú, claro, buscar un motivo quizá también es eso, es como en la Guerra Fría, que es tanto un frente como el otro, no sé quién destruir con ellos a misiles, pero va metiendo mierda en todo el mundo, o sea, ya sea en Vietnam, sea en Corea, sea en Sudamérica, sea en África. Quizá, claro, ahí fue aprovechando que hubo una guerra civil o que había un problema con la OLP, yo creo que ahí fue Estados Unidos y la Unión Soviética inflando aquí cada uno con lo que podía para controlar esa región. Yo es lo que imaginaría quizá más. Y por eso quizá diría así el eje izquierda-derecha, pero más que izquierda-derecha sería eso, sería el grupo atlántico contra el grupo soviético. Sí, la Guerra Fría sí que tiene bastante importancia, ¿no? Pero Estados Unidos, al principio de la Guerra Civil no tiene intervención en la Guerra Civil, no tiene una influencia en la Guerra Civil. De hecho, Estados Unidos está bastante retirado, ¿no?, del mundo árabe en ese momento. Y será en la época de Reagan cuando Estados Unidos vuelva a recuperar su capacidad, su iniciativa diplomática en todo el mundo árabe. Los soviéticos sí que tienen una presencia más fuerte a través de los movimientos de izquierda, los partidos comunistas, que son pequeños, pero son muy activos. Y el movimiento palestino. O sea, la OLP es una oportunidad allí la OLP surge en un momento en el que acaba de finalizar la guerra de Argelia con una victoria sobre los franceses, en el que la guerra del Vietnam pues está ya en su fase de recrudecimiento, de su fase de álgida, ¿no? En el que esas guerras populares, digamos, de guerrilleros contra ejércitos regulares, pues se va viendo que tienen su éxito, ¿no?
Y, y, y Estados Unidos no tiene la misma presencia. De hecho, una de las cosas que sorprende, a mí me sorprendía bastante cómo la derecha cristiana al principio está básicamente sola. O sea, no tiene apoyos de nadie. Poco de Jordania, porque Jordania unos años antes se había enfrentado a la LP y se había convertido en un bicho raro dentro del mundo árabe, porque era el único país árabe que se había enfrentado a la LP. Y la derecha cristiana al principio está como buscando ayuda y no encuentra nada, llamando a puertas y no encuentra nada. Y incluso cuando en el año 80, cuando Basil Gemayel ya llama a la puerta de los norteamericanos y se encuentra con desprecios y tiene sus dificultades para lograr el apoyo de Estados Unidos, incluso para viajar allí, ¿no? Pero sí, yo creo que más que la intervención directa de potencias de fuera, yo creo que aquí juega mucho el papel de la orientación del Líbano, ¿no? O sea, la derecha básicamente los cristianos pretenden que su país eh, sea un puente entre el mundo árabe y Occidente, pero básicamente quieren orientarse hacia Occidente, lo ven como el modelo. Y luego están los musulmanes que sí que quieren estar dentro del mundo árabe como parte integrante del mundo árabe. Y me refiero a parte integrante, quieren tomar parte activa como miembros del mundo árabe, sobre todo en la guerra contra Israel, ¿no? Eh, permitiendo que estén los palestinos en el Líbano, rompiendo o inclinando a su favor la representación política del Líbano, cambiando el sistema libanés un poco a su favor, y básicamente está en eso. Yo creo que la ayuda, la influencia de la Unión Soviética y de Estados Unidos, que la hay, pero yo creo que es más la influencia del mundo árabe o los grandes países árabes, creo que es más importante. Yo creo que la influencia de Siria es muy importante para llegar a la guerra del Líbano y sobre todo, ya empezada la guerra del Líbano, es muy importante, básicamente la de Siria. Creo que es muy importante la de Egipto, porque Egipto, que en aquel momento era el dirigente del bloque árabe contra Israel, pues bueno, con la derrota de la Guerra de los 6 días, Egipto queda cao. Luego con la muerte de Nasser, pues bueno, muere el símbolo de esa oposición contra Israel. Luego llega el nuevo presidente egipcio que decide hacer una perestroika árabe, una perestroika de Egipto, eh, hace la guerra de octubre, de Yom Kippur, y bueno, está a punto de vencer a Israel, pero consigue una paz de compromiso y ya directamente va dando los primeros pasos desde el año 74 para firmar una paz por separado con Israel, lo cual es ya romper totalmente la política que Egipto ya había llevado hasta la fecha. Entonces, Egipto pues ya se convierte en un apestado en el mundo árabe, porque Egipto, al firmar la paz con Israel, se desentiende ya de los problemas del mundo árabe contra Israel y ya se dedica a sus propios problemas internos, a formar un régimen estable, etcétera. Entonces es Siria la que pretende tomar el papel de Egipto, el papel que Egipto había, la vacante que había dejado Egipto, y la Unión Soviética, que tenía unos acuerdos con Egipto, pues ahora los tendrá con Siria. Y aunque Siria nunca ha sido tampoco un satélite de la URSS, Siria ha tenido unos acuerdos con la URSS. La URSS ha armado el ejército sirio, lo ha entrenado, pero Siria siempre ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos. De hecho, Siria en la guerra del Golfo interviene contra Saddam Hussein, la primera guerra del Golfo en favor de Estados Unidos. Entonces, yo creo que es más fuerte la interferencia o la influencia del mundo árabe sobre los asuntos libaneses que los de las grandes potencias. Estados Unidos, además, cuando interviene lo hace tarde y lo hace mal. Y luego se retira cuando se producen los atentados contra
la embajada norteamericana y contra los marines norteamericanos en el año 83, pues Estados Unidos en el año 84 ya sale de allí. Se retira porque ve que aquello es un caos, que aquello no tiene solución, se desesperan y se largan. Y ya se olvidan del mundo árabe hasta el año 88, que bombardean Libia, pero Estados Unidos no entiende el mundo árabe, no entiende que aquello es algo diferente. Y la URSS, que sí que lo entiende un poco más, pues la URSS queda un poco detrás de lo que hace Siria, ¿no? Bueno, menudo puzzle realmente, como hemos dicho, y con algunas piezas vueltas del revés para ayudar. Quizás ahora ya lo que me gustaría hablar es un poco de otras obras tuyas y en concreto editaste también en Galan Books un libro sobre Hezbollah. Ahora no recuerdo el título, perdona que no lo tengo delante. Es un poco continuación porque has comentado que ahora al final de los años 70 es cuando aparece Hezbollah. Vamos a decir, una comunicación, una continuación paralela del libro de la guerra civil, aunque la guerra civil continúa por otros años. Sí. Bueno, Hezbollah bueno, realmente no se sabe muy bien cuándo nace, pero bueno, más o menos hacia el año 84-85. Hezbollah eh, procede básicamente de la influencia iraní sobre el Líbano. O sea, los chiitas son otro de los grupos religiosos del Líbano. Es un grupo religioso, de hecho ahora mismo es la comunidad más numerosa. Los chiitas políticamente no representaban nada, estaban absolutamente atrás de los suníes. Eran los más pobres, digamos que eran los parias del Líbano, ¿no? Pero con el imán Musa al-Sadr, pues se funda Amal, él funda el movimiento de los desheredados, que nosotros en España lo conocemos como Amal, ¿no? Recordamos, yo sí que recuerdo en los telediarios de los años 80 que se hablaba mucho de Amal, pero Amal es la milicia del movimiento Los Desheredados, que es el movimiento político chiita fundado, creo que es finales de los 60 o principios de los 60, antes de la guerra civil, en cualquier caso. Es un grupo chiita, es un grupo izquierdista, es un grupo que no tiene una orientación política demasiado clara, pero que es un grupo que se quiere dedicar exclusivamente o esencialmente a sacar a los chiitas de ese estado de los últimos, de ser los últimos en la sociedad libanesa. Y aunque está fundado por un imán, no es un grupo islamista, es un grupo que tiene unas ideas laicas, piensa en un Líbano nacional de todas las comunidades religiosas, etc. Pero todo cambia con la llegada de la Revolución Islámica en Irán. La Revolución Islámica en Irán cambia también, tiene una influencia sobre los chiitas libaneses. Y la primera influencia, o la influencia más importante, o cuando Irán empieza a tener una influencia importante en Líbano, es con los voluntarios iraníes que llegan en el verano del 82 para enfrentarse contra el ejército de Israel. Y esos con disidentes de Amal, junto a esos iraníes y sobre todo con la financiación iraní, pues irán poniendo las semillas de lo que luego será Hezbollah, el partido de Dios. Que Hezbollah también tiene, y eso es lo que sale en el libro, que es un libro pequeño, es un libro muy resumido, muy básico, también tiene una evolución, porque nace como un grupo fuertemente identificado con el integrismo, pero luego se da cuenta que la sociedad libanesa no puede acabar siendo una república islámica al estilo iraní. La sociedad libanesa es muy diversa y va, digamos, abandonando esos aspectos más estridentes del integrismo
se va abriendo a otras comunidades bueno, acaba teniendo un mensaje casi, casi laico, casi, casi de resistencia nacional contra el invasor israelí. De hecho, acaba arrebatándole al ejército del sur del Líbano, que es la milicia pro-israelí del sur del Líbano con la que se enfrenta, acaba arrebatándole el título o de resistencia nacional contra el invasor, ¿no? El ejército sur del Líbano nació en el año 75 o principios del 76 como movimiento de autodefensa contra los milicianos palestinos que estaban en el sur del Líbano. Y luego los Hezbollah acaba arrebatándole este título, ¿no? Y el libro va de esa guerra del sur del Líbano, que es una guerra paralela a la guerra del resto del Líbano, ¿no? Es una guerra que parece imposible que en un país del tamaño de una provincia, de cualquier provincia española, haya dos guerras paralelas, ¿no? Pero pues sí, ya dos guerras paralelas, una en el sur y luego la guerra general del Líbano, ¿no? Que se da un poco en el resto del país. Pero sí, sí, así fue. Y Hezbollah, pues bueno, ese libro pues acaba con el año 2000, con la retirada israelí. Y bueno, yo creo que tiene su importancia porque es de hecho la única victoria árabe eh, contra Israel. Es la única vez que los árabes consiguen que los israelíes se retiren por las malas, digámoslo así, ¿no? Y de hecho se retiran en el año 2000 y dejan abandonados a sus aliados del ejército del sur del Líbano. Y bueno, básicamente el libro va de esa guerra paralela. ¿Continuarás los dos tomos, aunque la editorial lo ha editado en un solo tomo, pero continuarás la guerra civil del Líbano a partir del año 82? Sí, sí, la idea es continuar. Está por ver cuándo, pero la idea es continuar y bueno, estos dos libros, eh, ante todo, quieren englobar la primera etapa de la guerra del Líbano, hasta el año 82, que digamos que es la época de auge o la época dorada de las milicias cristianas, la época de heroísmo, en el que se adquieren una vitola de heroísmo. Y a partir del año 82 ya viene una época totalmente distinta. Del año 82 al año 90, pues es una época de divisiones, de declive, en el que acaban enfrentándose con el ejército libanés, bueno, acaban de una forma muy, 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 muy impensable en el año 82, ¿no? Pero sí, la idea es continuar con esa etapa. Muy bien, y para terminar quería solo comentarte si nos puedes hacer unas pinceladas de otro libro que tienes también editado en Galan Books, que es Los otros alzamientos, que cambia totalmente el tema de Oriente Medio, pero es muy, muy singular y me gustaría que nos dieses unas pinceladas al respecto. Sí, pues ese libro, pues la idea surgió de ese libro hace ya muchos años, estando yo estando estudiando historia en la facultad. Ya me surgió porque me di cuenta bueno, bueno, aquí había habido una guerra civil española y como siempre los españoles nos creemos que somos una excepción en todo y no somos una excepción. De hecho, eh, si aquí hubo una guerra entre, digámoslo así, entre los que se enfrentaban contra el comunismo y el comunismo, digámoslo a grandes rasgos así, pues también antes lo que parecía excepcional era un país donde no hubiera habido un enfrentamiento contra esa nueva revolución que no se sabía muy bien todavía qué iba a ser, que había surgido en Rusia en el año 1917. Entonces, bueno, me fui dando cuenta que había habido una guerra en Finlandia, había habido una guerra en los países bálticos, había habido guerra en Polonia, había habido una guerra civil también en Hungría, había habido una guerra civil en Baviera, habían habido conatos de levantamientos bolcheviques o en otros sitios, o sea, esa fiebre que había nacido en Rusia, pues había extendido a toda Europa.
Y, y bueno, lo que en España, pues bueno, hubo esa fiebre a finales de los años 30, pero es que eso había comenzado mucho antes, ¿no? Y bueno, me pareció que sería interesante pues el escribir sobre esos episodios en los que se habían enfrentado, por una parte, los revolucionarios contra otro bando, otro sector, que eran los contrarrevolucionarios, y ver qué clase de fuerzas formaban ambos bandos, porque luego, sorprendentemente, los contrarrevolucionarios en los años 1918 en Finlandia, en Polonia, pues eran básicamente los liberales y la izquierda socialista, o sea, el socialismo mayoritario, el socialismo democrático, ¿no? Y bueno, no en Finlandia, porque el caso de Finlandia es aparte. El caso de Finlandia es otra cosa. Pero en Rusia es algo evidente. Y bueno, me ha parecido interesante cómo, por ejemplo, en Alemania el levantamiento espartaquista bueno, es el gobierno socialdemócrata el que va a reprimirlo, aliándose con los Freikorps. Y bueno, me ha parecido interesante pues el estudiar esa aurora roja del año 17 y los movimientos contrarrevolucionarios que se habían enfrentado a esa aurora roja. Y bueno, básicamente en dos guerras, la de Finlandia y la de Polonia, que son diferentes entre sí, porque la de Finlandia sí que es claramente una guerra civil, y luego la de Polonia, que es tiene una parte, un componente de guerra civil, pero ante todo es una guerra de una nueva nación que pone un dique a la expansión de la revolución soviética hacia Europa Central, con la idea de conquistar Alemania, ¿no? Y, y tal como, y bueno, me parece interesante esos dos ejemplos, ponerlos en un libro para, para ver ese episodio de la historia y ver cómo, bueno, al final aquí en España, eh, pues bueno, la guerra civil que hubo en España pues fue como un eco retardado de una evolución autónoma y diferente, claro, que el resto de Europa, pero fue un eco retardado de todo aquello que ya venía sucediendo en Europa Oriental y Central desde el final de la Primera Guerra Mundial. Y tuvo que serlo así, claro, porque nosotros no intervenimos en la Primera Guerra Mundial, nosotros permanecimos al margen. Y eso básicamente es de lo que va el libro. Y luego las dos figuras muy interesantes también, que son las de Piłsudski, Mariscal Piłsudski, que es un hombre que viene de la izquierda, es un hombre que viene del socialismo polaco, pero ante todo es un socialista, es un socialista peculiar, ¿no? Porque es más nacionalista que socialista. Y luego también la figura del mariscal Mannerheim, que también es un hombre que es el que dirige el ejército blanco, que se enfrenta a los rojos finlandeses, y que también es un hombre que merece la pena ser conocido porque tiene una evolución también muy curiosa. Una pregunta breve, la respuesta, por favor, no queremos abusar más de ti. En la situación actual, noviembre 2025, estos comentarios que has hecho sobre Hezbollah, después de los acontecimientos bélicos que han ocurrido, Hezbollah dentro del Líbano, ¿tiene recorrido o ha tenido un final abrupto? Pues Hezbollah sigue teniendo una importancia fundamental en la comunidad chiita y creo que eso no lo va a perder. Lo que pasa es que Hezbollah tiene unas alianzas, sobre todo con los cristianos, con los maronitas, los del Movimiento Patriótico Libre del General Aoun, que es el principal partido cristiano, que puede sufrir después de lo que ha ocurrido. Y yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero bueno, yo también entiendo que el Líbano es un país en el que tratan de mantener los consensos
como sea y no volver a un estado y recuperar la estabilidad que se perdió en los años 70. Entonces, si Hezbollah, yo creo que Hezbollah ha recibido un correctivo bastante importante, pero bueno, yo creo que acabará recuperándose y desde luego los israelíes no han intentado, no se han introducido en el Líbano. Eh, han castigado el Líbano con bombardeos, pero no ha habido una invasión terrestre. Yo creo que ha habido un momento en el que parecía inminente la invasión terrestre, pero no la ha habido. Que no sé exactamente por qué, la verdad. Pero supongo que no es fácil enfrentarse a un movimiento como ese, que lleva años preparando una previsible invasión. Entonces, no sé, en la medida que Hezbollah logre mantener sus alianzas dentro del Líbano, pues yo creo que Hezbollah pues, podrá recuperarse y, y luego también lo que ocurra en Siria, porque esa es otra cosa. Porque Siria ahora mismo está cayendo en un estado de caos y yo creo que ese estado de caos irá a más. Esa es mi percepción personal, que por supuesto me puedo equivocar, ¿no? Y luego lo que ocurre en Irán, porque Irán también es el que está apoyando a Hezbollah desde el principio, es el que lo financia. Hezbollah, bueno, ya es un movimiento autónomo, ya no necesita, pero es el principal aliado de Hezbollah. Y si el régimen iraní, pues veremos lo que pasa también, porque no está atravesando tampoco un buen momento. Entonces, no sé no sé lo que va a suceder. Lo que suceda dependerá mucho de lo que ocurra dentro del libro. Bueno, pues queridos Montaraces, hemos estado repasando la historia de un pequeño país montañoso en el cual vemos también muchas hogueras en sus montañas, igual que nuestra hoguera virtual que ahora empezamos ya a recoger. Hay una pregunta simpática. Sabemos que en Siria hay petróleo, hay gas. La pregunta es, ¿en el Líbano debe haber diamantes? Porque para esta carnicería continua entre unos y otros, o hay eso, tierras raras, que queda muy bien ahora, o hay diamantes, o no entiendes cómo eh, desde la época otomana pues no han parado de enfrentarse y, bueno, y matarse unos a otros. Como decía un viejo profesor, para eso están los ingleses y los franceses, para hacer los tratados de crear las fronteras, porque así lo que logran es que dentro de poco haya un follón y siga el negocio armamentístico, que es lo que les interesa. Agradecemos mucho a Diego, que ha estado pacientemente explicándonos todo este puzzle con algunas de las fichas dadas la vuelta. Diego Urbán, historiador, experto en este Oriente Próximo. Le agradecemos mucho su presencia. Quedamos emplazados para la continuación del libro de la Guerra Civil, que bueno, dentro de poco quedará superada por muchas de las guerras que han ocurrido en este tema. Y saludamos a todos nuestros montaraces que han estado con nosotros hoy. Buenas noches y muchas gracias, Diego. Muchas gracias a vosotros.